A las 8:07 de la noche en punto, el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside recibió una llamada crítica al 911. En apariencia, la voz de la operadora se mantuvo serena, pero la voz del interlocutor, desgarrada, frenética y jadeante, delataba el caos que se desataba al otro lado de la línea. «Está en llamas. La casa está en llamas. Es la casa de Vicky Fridley», gritó el vecino sin aliento. «Por favor, rápido. Puedo escuchar algo crujiendo dentro». El pánico latía en cada palabra. En cuestión de minutos, los primeros camiones de bomberos llegaron a la escena. Lo que vieron fue sobrecogedor. Un enorme infierno envolviendo la casa. Llamas que lamían el cielo nocturno y proyectaban un inquietante resplandor anaranjado sobre el vecindario. El fuego brotaba por las ventanas con una intensidad violenta, casi como luz fundida. Mientras equipos adicionales combatían el incendio, los investigadores de incendios arribaron para evaluar el origen del fuego. No tardaron en notar algo profundamente inquietante. Las llamas no habían comenzado en un solo punto. En cambio, se identificaron múltiples puntos de ignición, distribuidos por toda la casa, lo que indicaba claramente que no se trataba de un accidente. Era el acto calculado de alguien que lo había planeado, alguien que sabía exactamente cómo prender fuego a una casa. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. A los 53 años, Vicky había soportado más que su parte de las duras lecciones de la vida. La suya era una vida marcada por una silenciosa resistencia, forjada en el crisol de una época en la que los sueños solían ser más grandes que los medios para cumplirlos. Sus años formativos se desarrollaron en el contexto de la América rural de finales de los años 70 y durante toda la década de los 80, un período en el que los pequeños pueblos de todo el país hervían con la tensión de promesas incumplidas y la lucha por la estabilidad. En aquellos días, la ambición era una apuesta arriesgada y la decepción esperaba pacientemente su oportunidad. Vicky creció en Oklahoma, un lugar donde las llanuras se extendían inmensas y el futuro a menudo se sentía estrecho. Se casó joven. Demasiado joven, podrían decir algunos, y con la misma rapidez se encontró divorciada. La disolución de aquella unión temprana la dejó sola, con un bebé en brazos y un largo camino por delante. Su hija, Becky, se convirtió en su mundo. Criarla no era solo una responsabilidad, era su razón para seguir adelante. Desde ese momento, la maternidad no fue una etapa de la vida, fue su vocación. Vicky nunca se apoyó en nadie, ni siquiera cuando más lo necesitaba. Enfrentó dificultades económicas más de una vez, a veces apenas logrando llegar a fin de mes, pero nunca expresó su carga. Era una de esas mujeres que siguen adelante sin importar el peso que lleven sobre los hombros. Nunca mostró su dolor abiertamente, nunca buscó compasión y jamás consideró rendirse. En los días en que el mundo parecía demasiado pesado, simplemente trabajaba más duro. Para ella, el camino hacia la paz no se encontraba en atajos, sino en la paciencia, la disciplina y una determinación inquebrantable. La modesta casa enclavada en las colinas llegó a simbolizar más que un simple cambio de escenario. Era el nuevo comienzo que tanto había anhelado. La vista de las montañas al amanecer le ofrecía algo de lo que había estado privada durante mucho tiempo, una sensación de calma y esperanza. Con una taza de café en mano y el aire fresco de la mañana llenándole los pulmones, Vicky empezó a creer que por fin podía dejar atrás el pasado. La casa no era extravagante, pero era suya. Y lo más importante, era un lugar donde su hija podía dar con confianza el paso hacia la adultez. Una vida moldeada por la esperanza, no por la dificultad. Becky Fridley, la única hija de Vicky, era en muchos sentidos su imagen reflejada y en muchos otros su polo opuesto. Mientras Vicky era serena, cautelosa y medida, Becky encarnaba el espíritu de una soñadora inquieta. Era audaz, a veces impulsiva, llena de opiniones y energía, con un corazón que latía rápido por causas y criaturas por igual. De niña,
Era de las que no podían pasar junto a un animal callejero sin intentar ayudarlo. Llenó su hogar de gatitos rescatados e ideas grandiosas, anunciando a menudo nuevos sueños para su futuro. Veterinaria, bióloga marina, quizás incluso rescatista de fauna salvaje. Su amor por los animales era genuino, profundo y duradero. En la escuela, Becky destacaba, no solo por su mente brillante, sino por su entusiasmo feroz. Se unió a clubes, participó en producciones de teatro, se ofreció como voluntaria en proyectos comunitarios. Pero al entrar en la escuela secundaria, algo empezó a cambiar. Como muchos adolescentes, se encontró atrapada entre mundos, intentando conservar la maravilla de la infancia mientras navegaba el complicado terreno de la adolescencia. Un nuevo círculo de amigos trajo nuevas actitudes, algunas inocentes, otras no tanto. Hubo momentos de rebelión, épocas en que Vicky no reconocía a la hija que había criado. Aún así, entre cada discusión y cada puerta cerrada de golpe, el vínculo entre ellas se mantuvo firme. Tenían lo que solo podría describirse como un entendimiento sagrado, uno que permitía desacuerdos, incluso lágrimas, pero nunca traición. Por más intensas que fueran las cosas, siempre regresaban la una a la otra. Su relación tenía una profundidad construida sobre la lucha compartida y el amor incondicional. Era una conexión forjada no en la facilidad, sino en el esfuerzo. Fue por esa época cuando John Hayward entró en la vida de Vicky. Él estaba en sus 50 de edad, un hombre tranquilo con ojos que hablaban de experiencia. Exmilitar, John no era de presumir. No tenía mucho en términos de dinero o estilo, pero lo que sí tenía era algo que Vicky rara vez había encontrado. Una serenidad auténtica. Escuchaba más de lo que hablaba, ofrecía apoyo sin condiciones y nunca trató de dominar ni dictar. Su presencia en su vida era como la calma después de una tormenta. Sutil, constante y reconfortante. John no intentó asumir un rol paternal con Becky. Entendía que tratar de ocupar ese espacio, especialmente sin ser invitado, solo crearía tensión. En cambio, la trataba con un respeto silencioso. Siempre educado, siempre presente, nunca autoritario. Juntos organizaron una vida que parecía bastante ordinaria, casi ideal según los estándares de un pequeño pueblo. Él era lo que muchos llamarían un refugio seguro. Pero, a menudo en la vida, especialmente cuando todo parece por fin acomodarse, hay sombras acechando justo más allá de lo que el ojo puede ver. La paz, al parecer, puede ser engañosa. Bajo la superficie de la normalidad, algo más oscuro había comenzado a acumularse. Sutil al principio, casi imperceptible, pero innegablemente presente. La calma que Vicky y su familia habían empezado a disfrutar no era tan sólida como parecía. Era como caminar sobre hielo que parecía grueso, solo para descubrir que empezaba a resquebrajarse bajo los pies. Becky, ahora una joven que empezaba a encontrar su camino en el mundo, había iniciado recientemente una relación con un hombre llamado Alexander Carlson. Era un poco mayor, por algunos años, lo que le daba un aire de madurez que inicialmente a Becky le resultó emocionante. Alexander tenía una personalidad magnética. Era de esas personas que saben cómo mantener la atención de una sala sin subir la voz. Sonreía a menudo, hablaba con confianza y se movía con una facilidad que hacía que la gente lo escuchara. Cuando Vicky lo conoció por primera vez, no encontró nada particularmente alarmante. Al contrario, parecía atento y educado, siempre ofreciendo ayuda en la casa, arreglando cosas o levantando cajas pesadas sin que se lo pidieran. Incluso le traía pequeños regalos, un ramo de flores, una caja de su té favorito, y conversaba durante la cena como si siempre hubiese pertenecido a su mesa. Al principio, todo parecía el comienzo de algo bueno, un nuevo capítulo. Becky parecía feliz, pero pronto la imagen comenzó a desdibujarse. Había algo en Alexander que Vicky no lograba identificar. No era solo la forma en que hablaba, sino la forma en que escuchaba, como si siempre estuviera recopilando información, evaluando a las personas. Tenía una intensidad silenciosa que ocasionalmente atravesaba la superficie de su encanto. No era algo estridente ni dramático. Era sutil, pero innegable.
Su relación tenía capas que incluso los amigos más cercanos tenían dificultades para comprender por completo. Exteriormente, todo parecía estable, incluso dulce. Pero a puertas cerradas, la dinámica era más complicada. Alexander solía entrometerse en las decisiones de Becky. Cuestionaba sus elecciones, criticaba a sus amigos e influía sutilmente en su comportamiento. No se trataba de gritos ni demandas abiertas. Era más bien como una lenta erosión de límites. En un mensaje a una de sus amigas cercanas, Becky escribió una línea que más tarde resonaría con una claridad escalofriante. A veces tengo miedo. Dicen cosas extrañas, pero no quiero parecer débil. Era una frase pasajera, rodeada de comentarios casuales sobre su día, pero esas palabras perseguirían a todos los que las leyeron. Serían recordadas no solo como un momento de vulnerabilidad, sino como una advertencia silenciosa y pasada por alto. El 9 de septiembre de 2006 comenzó como cualquier otro sábado. No hubo señal, presagio, ni susurro de lo que estaba por venir. El sol salió como de costumbre, proyectando una luz dorada sobre las colinas. El aire llevaba el calor seco típico del sur de California, y el día transcurrió con un ritmo tranquilo. Vicky estaba en casa, ocupándose de las tareas habituales del fin de semana. John Hayward, siempre constante y servicial, estaba afuera reparando una verja que había empezado a inclinarse. Becky, mientras tanto, tenía planes de reunirse con amigos más tarde esa noche. Era uno de esos días perfectamente tranquilos que no dan ninguna pista de la tormenta que se está gestando silenciosamente. A primera hora de la tarde, Becky se detuvo en una tienda local para comprar una soda. La cámara de vigilancia cerca de la caja la registró exactamente a las 7:13 de la noche. Se la veía relajada, con jeans y una sudadera ligera, su largo cabello recogido de manera casual. Conversó brevemente con el cajero, sonrió con educación y salió de la tienda. Esa fue la última vez que se la vio de manera confirmada. Cuando el sol se ocultó detrás de las montañas, el calor del día cedió lentamente a una brisa más fresca. Era el tipo de tarde en la que las familias se sentaban en los porches y los vecinos se saludaban al pasar. Nadie sospechaba que algo andaba mal, y entonces todo cambió. A las 8:07 de la noche, el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside recibió una llamada urgente. Un incendio había estallado en las afueras del pueblo, en las colinas, cerca de la casa de Vicky. La voz de la operadora era calmada, pero la voz al otro lado de la línea estaba llena de pánico. Era un vecino, sin aliento y desesperado, repitiendo: «La casa está en llamas, es la casa de Vicky. Por favor, rápido, oigo algo crujiendo dentro». Cuando los primeros vehículos de emergencia llegaron a la escena, se encontraron con un muro de fuego tan intenso que iluminaba el cielo nocturno. Las llamas salían por las ventanas como luz líquida. El techo ya estaba empezando a colapsar. Un humo espeso se elevaba, visible a kilómetros de distancia. La casa estaba casi completamente envuelta, el fuego avanzando con una velocidad tan aterradora que los bomberos se vieron obligados inicialmente a contener las llamas desde la distancia antes de poder acercarse. Para un observador casual, podría haber parecido un terrible accidente, quizás un problema eléctrico o una vela olvidada. Pero los bomberos experimentados notaron señales inusuales de inmediato. Para empezar, el fuego se había propagado demasiado rápido. No había humeado ni avanzado lentamente. Había estallado hacia afuera, barriendo la estructura con una agresividad antinatural. La forma en que viajaban las llamas sugería un incendio que había sido alimentado, no uno que hubiera comenzado por sí solo. El olor en el aire confirmó sus sospechas. Mezclado con el humo estaba el inconfundible escozor de gasolina. Un olor que no pertenece a un incendio doméstico a menos que algo esté muy mal. Los investigadores que llegaron a la escena notaron que el incendio parecía tener múltiples puntos de origen, lo que sugería que no fue el resultado de un solo accidente, sino el trabajo deliberado de alguien que sabía lo que estaba haciendo. Desde el borde de la carretera, los vecinos observaban horrorizados. Algunos se abrazaban entre sí. Algunos se quedaban inmóviles, mientras otros grababan el fuego con sus teléfonos, incapaces de creer lo que veían. La casa de Vicky Friedli ardía como una antorcha.
y parecía que no quedaba nada dentro. Ni siquiera las paredes, construidas con materiales ignífugos, podían soportar el calor. La temperatura dentro de la casa era descomunal. El fuego era brillante y denso, como si alguien hubiera rociado combustible en todas las habitaciones. Durante más de 40 minutos, los equipos de emergencia lucharon por sofocar el infierno, aplicando cada protocolo que conocían. El cielo sobre ellos se espesaba con cenizas, y el aire temblaba por la presión del calor. Pero la parte más inquietante no era solo lo que había sido destruido, sino cómo había ardido. Desde el principio, los socorristas experimentados sabían que algo no estaba bien. Las llamas eran demasiado intensas para un incendio doméstico común, reportó más tarde uno de los primeros en llegar. No se sentía aleatorio, se sentía preparado. La rápida propagación, la simetría de la destrucción y los puntos de ignición enfocados apuntaban a la misma palabra: incendio provocado. Con un análisis más detallado, la verdad empezó a revelarse. El fuego había comenzado en 3 lugares deliberados: la entrada principal, la cocina y el dormitorio principal. A pesar de la devastación interna, la vegetación circundante permanecía misteriosamente intacta. La hierba, a solo unos pasos de los cimientos, seguía verde, erguida, sin tocar por las brasas. Era como si se hubiera trazado una línea. Fuego aquí, no allí. Sugería control, cálculo y precisión. Detrás de la casa, en el borde inclinado de la propiedad, los investigadores hicieron su primer descubrimiento escalofriante. Huellas. 3 conjuntos distintos. Uno coincidía con los zapatos de la familia. Los otros 2, no. Los patrones no correspondían a nadie que viviera allí. Diferentes tamaños, diferentes distribuciones de peso. Ahora estaba claro. No se trataba del acto de un solo intruso. Al menos 2 individuos, posiblemente 3, habían entrado a la casa con un único propósito destructivo. Cerca de allí, bajo uno de los alféizares rotos, encontraron los restos carbonizados de unos guantes. A pesar del daño, las pruebas forenses confirmaron que estaban hechos de materiales sintéticos, posiblemente nitrilo o látex. Ese detalle decía mucho. Quienquiera que hubiera venido no solo había traído acelerantes, también había tomado medidas para evitar dejar evidencia biológica. Sin células de piel, sin huellas dactilares, sin ADN rastreable. Era meticuloso, era ensayado. Uno de los interruptores de la casa estaba desenroscado a mano, como si alguien hubiera querido crear la ilusión de un cortocircuito antes de prender fuego. Incluso la forma en que se propagó el humo les indicó a los bomberos que el incendio no era natural. Demasiado uniforme, demasiado rápido. Los criminales no vinieron por casualidad. Vinieron a acabar con todo. Uno de ellos conocía el diseño de la casa, como si hubiera estado allí muchas veces. Entraron no como invitados no deseados, sino como quienes eran esperados. Y eso lo hacía aún más aterrador. Lo más probable es que Vicky o la propia Becky les abrieran la puerta. Quizás con sorpresa, pero sin alarma. Ninguna cerradura había sido forzada, ninguna ventana rota. Eran personas conocidas dentro de la casa. Incluso se encontraron rastros de combustible cerca de los interruptores, lo que evidenciaba planificación. Pero, como suele ocurrir en estos casos, los criminales sobreestimaron el fuego. No lo destruyó todo. Este fue un crimen cometido con tal nivel de horror abrumador que no podía explicarse con una simple maldad banal. Había algo más. Una idea, un símbolo, una guerra personal contra aquellos que, según los criminales, habían traicionado. Una vez localizado el fuego, comenzó una inspección preliminar dentro de la casa. Lo primero que llamaba la atención no era el caos, sino el extraño orden de las áreas quemadas. Algunas zonas estaban consumidas por completo, como si los incendiarios supieran exactamente dónde quemar todo hasta el final, y otras, por el contrario, permanecían parcialmente intactas, como si hubieran sido deliberadamente evitadas. Esto daba la impresión de que los criminales no solo intentaban destruir evidencia, sino colocar acentos. Se encontró un cuchillo metálico con el mango de plástico derretido sobre la estufa de la cocina,
Su posición parecía extraña. La hoja no estaba en el área de trabajo, sino en el suelo, casi en ángulo hacia la puerta trasera, como si hubiera sido arrojado con prisa. La pared junto a las escaleras estaba cubierta de hollín, pero debajo había contornos de manos, huellas de un intento de levantarse o defenderse. En la esquina de la sala, donde antes se encontraba el mobiliario, solo quedaba un fragmento de estructura metálica y un marco roto con parte de una fotografía. Cuando la imagen fue parcialmente restaurada, mostraba a Becky junto a su madre el día de su graduación. Esta fotografía, que sobrevivió accidentalmente al incendio, se convirtió en un testimonio silencioso. Allí había algo más que familia. Había amor. Lo que comenzó como un incendio accidental reveló ahora una realidad mucho más oscura. Los expertos esperaban ver rastros de una tragedia accidental, pero lo que encontraron superó sus peores expectativas. Este fue el punto de inflexión. Cuando el fuego en la casa de Vicky Fridley se apagó, se descubrieron los cuerpos de 2 adultos y un cuerpo separado y particularmente extraño de una mujer. No parecía un crimen cometido en un arrebato de ira. Estaba planificado. Los investigadores que llegaron a la escena notaron de inmediato detalles extraños. Había más de una fuente de fuego. Además, se encontraron rastros de combustible derramado en el suelo. Más tarde, los expertos confirmaron: gasolina o un acelerante similar había sido utilizado. Era un incendio provocado deliberado, ejecutado de tal manera que el fuego destruyera todo: pruebas, rastros y a las propias víctimas. ¿Pero por qué? ¿Y quién podría hacer algo así? Los 2 adultos, Vicky Fridley y John Hayward, fueron encontrados dentro de la casa, carbonizados, pero lo suficientemente preservados como para que el patólogo determinara después que la muerte no había sido causada por el fuego. Pero el descubrimiento más aterrador los esperaba fuera de la casa. Al principio, ni siquiera pudieron establecer la identidad. Pero más tarde, por restos de ropa, pudieron identificarlo. Era Becky Fridley, la hija de 18 años de Vicky. La policía comenzó con lo habitual: compilar una lista de posibles sospechosos. Los vecinos fueron interrogados la misma noche. La mayoría no escuchó nada sospechoso, con la excepción de un hombre que afirmó haber visto a 2 jóvenes cerca de la casa poco antes del incendio. No pudo describirlos con precisión, pero señaló que uno llevaba una camiseta negra y caminaba detrás del otro. El testimonio era vago, pero despertó de inmediato el interés de los investigadores. La investigación comenzó en una oscuridad casi total. El fuego había destruido la mayor parte de las pruebas físicas. Dentro de la casa, todo había quedado reducido a paredes carbonizadas. Los bomberos y los expertos forenses llevaban mascarillas, respirando el olor a madera quemada y humedad. Los peritos literalmente reconstruían los restos de muebles, cables, pertenencias personales. Cualquier cosa que pudiera proporcionar alguna pista, pero muchas señales se habían destruido irreversiblemente. Peinaron cuidadosamente los escombros, esperando encontrar aunque fuera un fragmento que no hubiera sido destruido por las llamas. Cada pedazo de tela, cada objeto carbonizado, se registraba y se empaquetaba como posible prueba. Fotografías, platos, joyas. Todo estaba derretido o quemado más allá de cualquier reconocimiento. Entre los restos, encontraron una cadena chamuscada, presumiblemente perteneciente a Vicky. Quedaba en ella apenas una inscripción apenas visible. Sin embargo, las pruebas clave no serían objetos, sino rastros residuales. Micropartículas, olores, compuestos químicos no destruidos. Los focos del fuego estaban situados en la entrada, en el pasillo y en la parte trasera de la casa. Las primeras reconstrucciones mostraron que los incendiarios actuaron con rapidez, como si siguieran un plan preestablecido. Las paredes interiores habían sido tratadas con líquido inflamable en varios lugares. Así lo indicaban las manchas en el cemento. También se encontró la sombra de un objeto en una de las paredes, una parte no quemada de un armario. Bajo una capa de ceniza, en la sala de estar, se encontró un botón metálico con una gota de placa marrón. El trabajo se complicaba no solo por la destrucción, sino también por el tiempo. 1 minuto más disminuía las posibilidades de conservar micropruebas. El clima también contribuyó.
La lluvia del día anterior empapó el patio trasero, borrando posibles huellas. Sin embargo, fue en ese patio donde lograron encontrar un calcetín parcialmente sin quemar, que posteriormente se vinculó con la ropa de Becky. Este calcetín se convirtió en una de las primeras pruebas materiales que permitió registrar la posición del cuerpo antes del incendio. Cada hallazgo agregaba un fragmento al mosaico que la investigación literalmente estaba ensamblando desde las cenizas. Uno de los investigadores dijo después: "Esta fue una lucha no solo contra el crimen, sino contra su borrado. Tuvimos que discutir con el fuego". Pero incluso en las ruinas carbonizadas, la casa no estaba en silencio. Hablaba para quienes sabían escuchar. Sin embargo, hubo detalles que se salvaron. Por ejemplo, un fragmento del teléfono de Becky Friedley. El equipo había sido dañado por las altas temperaturas, pero el chip que almacenaba los últimos mensajes sobrevivió parcialmente. Tras restaurar los datos, quedó claro. En los días previos al asesinato, Becky y su novio Alexander Carlson habían estado en una intensa correspondencia. Varios mensajes eran especialmente inquietantes. Entre ellos: "Sabes lo que pasará si te vas. No quiero hacerte daño, pero tú me obligas. Ellos están de acuerdo, debe hacerse". La policía prestó atención de inmediato a ellos. ¿Era una frase aleatoria? ¿O algo más? Pronto quedó claro que Alexander no estaba solo. Su amigo más cercano, John Paul Frankel, fue mencionado en testimonio como una persona con una psique inestable y un profundo interés en lo oculto. De adolescente, había participado en comunidades en línea que discutían el poder sobre otros, la manipulación mental e incluso rituales de fuego simbólicos. Todo parecía el delirio juvenil de Internet. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a reconstruir las conexiones sociales de las víctimas. Entrevistaron a los amigos de Becky, compañeros de clase, colegas de Vicky y antiguas parejas de John Hayward. Casi todos recordaban a la familia con calidez. Sin embargo, varias personas dijeron independientemente una frase importante. Después de que empezó a salir con Alexander, cambió. Ella decía cada vez con más frecuencia que tenía miedo de perder el control, que ellos la estaban observando. Estas palabras adquirieron un significado inquietante después de establecerse una posible conexión entre Carlson, Frankel y un grupo informal de jóvenes que se autodenominaban los Liberados, una comunidad informal con elementos de pensamiento sectario. A pesar de estas señales, no había pruebas directas. No había sangre, ni ADN, ni testigos. Alexander y John negaron cualquier participación. Afirmaron no haber estado allí el día del asesinato. Carlson presentó una coartada, que estaba con amigos. Frankel aseguró que estaba en casa. La investigación mostró que no había evidencia que contradijera sus declaraciones, pero tampoco que las confirmara. La investigación llegó a un punto muerto. Al cabo de un año, el caso fue clasificado oficialmente como cold case. Pero nadie en el departamento del sheriff del condado de Riverside pensaba olvidarlo. En los archivos quedaban cientos de páginas de informes, decenas de horas de interrogatorios y fragmentos de evidencia que no podían interpretarse. El detective Daniel Rivera dijo una vez en una entrevista: "No estamos renunciando. Esto no es solo un asesinato, es un intento de borrar a una familia entera. No vamos a permitirlo". Los años pasaron, pero la tecnología no se detuvo. Para 2015, la ciencia forense había avanzado enormemente. Un nuevo giro en la investigación comenzó cuando, bajo un programa para reexaminar casos sin resolver, Project Cold Truth, fragmentos de la escena del crimen fueron enviados a reanálisis. Entre ellos, fragmentos de la ropa de Becky. El laboratorio logró extraer micropartículas de ADN pertenecientes a un hombre. Antes, la muestra había sido considerada no informativa. Ahora, la tecnología permitió establecer lo siguiente: coincide con el perfil de John Paul Frankel, cuyos datos estaban en la base de datos tras una de sus detenciones anteriores. Este fue el primer avance real. Más tarde, gracias a los datos electrónicos, los investigadores reconstruyeron las rutas de los teléfonos de los sospechosos el día de la tragedia. Las señales de las torres confirmaron: ambos teléfonos, el de Carlson y el de Frankel,
Estuvieron en la zona de la casa de los Friedli 40 minutos antes del incendio y después fueron apagados. Más tarde, se encendieron en otra área. Tal apagado de dispositivos en el mismo momento del asesinato parecía extremadamente sospechoso. La investigación pudo rastrear cada uno de sus pasos el día anterior y el día posterior al crimen. Se incautaron computadoras, diarios, impresiones. En uno de los portátiles se encontró una carpeta con un título inquietante: Atonement in Fire. Dentro había manifiestos, fragmentos de textos pseudofilosóficos, dibujos, descripciones de un purgatorio donde solo 3 pueden ser llevados. Esto no era solo un crimen. Lo que resultaba especialmente alarmante era que Carlson había buscado en Internet consultas relacionadas con la desactivación temporal de geolocalización el día antes de la tragedia. También había visitado foros sobre el uso de mezclas incendiarias caseras. En la casa de Frankel también se encontró un cuaderno viejo donde estaban dibujados planos de una casa similar a la de los Friedli. El dibujo mostraba entradas, pasillos y, especialmente, la puerta trasera. Los investigadores comprendieron que el crimen no se había preparado en un solo día. Simultáneamente, Carlson había comprado un bidón de gasolina y ropa nueva. Quemó la antigua el día después del incendio, tal como confirmaron los testigos. Las pruebas formaban un cuadro claro y sombrío. Con cada día que pasaba, la investigación estaba más y más segura. Esto no fue un accidente. Fue la ejecución de un guión prescrito. Un golpe aparte fue el análisis del disco duro de Frankel, donde los especialistas recuperaron fotos borradas. En una de ellas aparecía Becky. En una fiesta, una semana después de conocer a Carlson, Becky en la foto parecía despreocupada, como si no sospechara que alguien ya había decidido su destino. Tras estos hallazgos, los investigadores decidieron iniciar arrestos. No podían arriesgarse a cometer un error de nuevo. Estos elementos, el ADN y los datos de geolocalización móvil, se convirtieron en el punto de partida. Los investigadores interrogaron nuevamente a Carlson y Frankel. Esta vez, con una nueva táctica. Carlson, bajo presión, comenzó a confundirse en su testimonio. Al principio, dijo que no había estado allí. Luego, que sí estuvo, pero solo un minuto. Luego, que John lo arruinó todo. Esto era casi una confesión. Frankel permaneció en silencio, pero las pruebas hablaban por él. A la luz de estos descubrimientos, la fiscalía presentó cargos formales. El caso de Vicky Friedli ya no estaba frío. En 2017, 11 años después del crimen, comenzó el capítulo final, pero no menos importante, en la historia de Vicky Friedli y su familia. El juicio. En los años que habían pasado desde el crimen, mucho había cambiado. Los testigos se habían mudado, los detalles podían haberse desdibujado, los recuerdos debilitado. Pero el dolor sentido por las familias y la comunidad seguía igual de agudo. El público esperaba una sola cosa: justicia. Alexander Carlson y John Paul Frankel fueron detenidos en octubre de 2017. Los cargos eran graves: triple asesinato en primer grado, incendio provocado con intención de destruir pruebas. Los fiscales anunciaron su intención de buscar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También se discutió la pena de muerte, pero fue descartada debido a la falta de una confesión directa y a las alegaciones de una defensa atenuante. El juicio comenzó en la primavera de 2022, en un tribunal del condado de Riverside. El interés en el caso era enorme. Periodistas, blogueros, activistas, familiares de las víctimas y residentes comunes llenaban la sala. No se permitieron cámaras, pero cada audiencia fue cubierta por la prensa local. La gente quería saber: ¿cómo podían 2 jóvenes que conocían a las víctimas hacer algo así? La jueza, Amy Carter, conocida por su enfoque estricto y su respeto por las normas procesales, impuso de inmediato límites estrictos. Nada de especulaciones, nada de estallidos emocionales. Solo hechos, solo pruebas, solo la verdad. La fiscalía construyó su caso metódicamente. La principal prueba fue la coincidencia del ADN de John Frankel, encontrado en los restos de la ropa de Becky. Para ese momento,
Este examen ya había sido confirmado 3 veces por laboratorios independientes. Carlson, aunque no dejó rastros biológicos, quedó registrado por los datos telefónicos que indicaban su presencia en el área de la casa de los Friedli en un momento crítico. También se presentaron al tribunal las conversaciones recuperadas, incluidas las perturbadoras frases de Becky a su amiga el día antes de su muerte. No sé qué intentan lograr. A veces siento que están esperando a que me quiebre. Él me asusta, pero no quiero parecer débil. Estas frases iban acompañadas de capturas de conversaciones con Alexander, donde él escribía: «Nos perteneces, y, si no estás con nosotros, arderás sola». En el contexto de lo que ocurrió, esto no sonaba como una metáfora, sino como una amenaza directa. La fiscalía afirmaba que esto era una descripción velada del crimen cometido el 9 de septiembre de 2006. La defensa, por el contrario, trató de presentar todo lo ocurrido como fantasías intelectuales, juegos mentales de 2 jóvenes inestables, sin relación con el crimen real. Los abogados argumentaron que el ADN de Frankel podía haber estado en la ropa desde antes, durante una reunión con Becky, y que Carlson no estaba en la casa el día de la tragedia, pese a los registros telefónicos. Insistían en que no había evidencia directa y que toda la historia es una teoría construida sobre especulaciones. Sin embargo, 2 testigos que no habían declarado antes resultaron estar del lado de la fiscalía. Una de ellas fue la exnovia de Frankel, quien dijo que en 2007, estando ebrio, él había dicho la frase: «Ellos no eran inocentes, solo hicimos lo que se necesitaba». El segundo testigo fue un antiguo amigo de Carlson, con quien, según él, Alexander discutió la posibilidad de un incendio purificador, diciendo que «el miedo es la clave». Los fiscales también presentaron el comportamiento de los acusados después del asesinato. Ambos cambiaron abruptamente su círculo social, se mudaron, eliminaron redes sociales y rechazaron todo contacto con el pasado. Carlson incluso cambió su nombre en los perfiles. Todo esto apuntaba a un intento de desaparecer en las sombras. El juicio duró casi 2 meses. Cada semana traía más detalles, y con cada día crecía la sensación de que la fiscalía se acercaba a la verdad. En su alegato final, la fiscal Jenna Martin dijo: «No solo mataron, intentaron destruirlo todo, recuerdos, pruebas, la verdad. Pero la verdad no arde. Puede ahogarse, puede extinguirse, pero un día vuelve a encenderse, como el fuego que comenzó todo. Solo que ahora, este es el fuego de la justicia». La defensa intentó apelar a la falta de grabaciones en video y a la posibilidad de versiones alternativas. Pero el jurado fue inquebrantable. Después de 3 días de deliberaciones, declararon por unanimidad a Alexander Carlson y John Paul Frankel culpables de todos los cargos. La sala quedó en silencio. La madre de John Hayward lloró, sosteniendo una foto de su hijo. La amiga de Vicky, con un velo negro, apretó la mano de su hermana. Y un familiar de Becky, hablando con la prensa, dijo: «Ella era solo una chica. Tenía planes, sueños. Ellos le quitaron todo, pero no le quitarán la justicia». La jueza Carter, anunciando la sentencia, señaló: «Su crimen no solo es cruel, sino vil. No solo arrebataron la vida de 3 personas, sino sus futuros, sus familias, su derecho a ser recordados. Intentaron borrar su existencia, pero no pudieron. La ley dice: no son libres, y nunca lo serán». Robert Lars y Kristin Conrad fueron condenados a triple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.